Entonces vamos a continuar con el desarrollo de nuestra API. Este es el segundo video, así que el primer video de cómo hemos implementado esta API lo vas a encontrar en la descripción del video. Así que, bueno, voy a continuar simplemente con editar, listar y eliminar acá en este video. Así que habíamos quedado en que creamos todo el procedimiento almacenado para editar, así que vamos a ir ahora en Visual Studio. Y acá en DTO vamos a hacer lo mismo que hemos creado acá. Estas clases, vamos a crear otras clases que nos va a servir para poder editar la información de nuestro pedido. ¿Y por qué creamos DTO? Porque solo necesitamos algunos parámetros para poder editar la información de un pedido. En cuanto al pedido detalle, solo necesitamos el detalle ID y la cantidad. Solo vamos a modificar la cantidad del producto y vamos a crear otra clase que se llame edit pedido DTO. El otro era para su detalle, ahora es para lo que es la cabecera. Vamos a crear el ID del pedido que vamos a editar, vamos a cambiar su estatus y vamos a relacionar esto con la otra clase que habíamos creado. Seleccionamos y listo. O bueno, guardamos los cambios y ya está. Y bien, entonces vamos a ir acá en Order Manager. Y primero vamos a crear esta tabla de acá. Voy a quitar esto. Y voy a copiar este create y lo voy a poner acá. Este va a ser para editar. Copio todo esto, ya que habíamos creado una tabla para hacer los registros nuevos de un pedido, ya que nosotros estamos recibiendo acá una estructura y esta estructura tiene que ser una tabla acá en C#, así que simplemente voy a cambiar el nombre que va a ser edit y vamos a cambiar acá el tipo que va a ser order detail ID. Esto ya no es string, este es un entero. La cantidad sigue siendo entero. Esto tiene que ser igual como está aquí. Mucho ojo. Y bueno, simplemente vamos a cambiar lo que va a guardar, que es order detail ID. Cantidad se mantiene. Y listo, esto ya funciona como sabemos. Vamos a crear el método para editar. Copiamos de edit, bueno, de create. Y vamos a pegar acá. Cambiamos el nombre que va a ser ahora edit. Recibimos también la orden. Ya no es para una tabla de crear, sino es una tabla de edit. Enviamos lo mismo. Vamos a crear la conexión. Creamos el comando. Ahora es para editar. Y listo. Procedimiento almacenado. Y vamos a cambiar los parámetros que necesita recibir. Entonces, esto es order ID. Mucho ojo acá porque acá hemos fallado anteriormente. Y bueno, el siguiente viene a ser el status. Esto es un varchar. Detalle se mantiene estructurado. Esto es la tabla que estamos obteniendo aquí arriba. Y el parámetro de salida en esta oportunidad tiene un error. Abrimos conexión, ejecutamos y el parámetro que vamos a leer viene a ser tiene un error. Y listo, entonces esto ya está, así que simplemente nos faltaría ir acá en Order Controller para crear el endpoint, que esto, como pueden ver, es simplemente cómo se va a llamar a nuestra web API. Entonces voy a copiar todo esto y lo vamos a pegar acá. En vez de post, esta vez va a ser put. Ya no va a ser create, va a ser edit y esto va a ser un put. Ahora no es un create, sino necesitamos un edit order DTO. Rico se llama igual. Vamos a convertir a nuestra clase entidad con los parámetros que necesita, que es order ID.
order ID y la fecha esta vez no es simplemente un status request.status. Y en la parte de detalles sí está bien esto, pero aquí va a ser el ID de la tabla detalle pedido ID, la cantidad. Esto es una lista, si desean lo pueden mover aquí arriba. Y ya no es a nuestro método create, sino es edit que hemos creado. Y esto se llama si es que tuvo un error o no. Si tuvo un error es igual a 0, entonces quiere decir que no hubo un error, simplemente es un mensaje de success. Caso contrario, error. Guardamos los cambios y vamos a ir acá en el archivo HTTP. Esto es la solicitud para crear. Vamos a ir a View. Acá viene a ser otras ventanas. Ver nuestros puntos de salida. Acá está el nuevo método put. Clic derecho, generar request. Y está acá. Entonces, esto de aquí es similar a la estructura que tenemos arriba, solo que necesitamos decirle cuál es el pedido que vamos a editar. En este caso voy a utilizar como ejemplo, así que voy a copiar esto y lo voy a pasar acá. O si no puedo, sí, voy a abrir otra hoja y acá va a estar. Vamos a editar este pedido. Voy a decir que sea aprobado y la cantidad voy a modificar a uno de ellos que sea número 4, ya no 2 o 1. Y va a ser 4 para el número 2. Entonces estaría modificando este. Acá va a ser 4 y acá va a ser aprobado. Muy bien, todo parte con este ID de acá, el 1. Tengan presente eso. Y vamos a poner un punto de depuración en Order Manager acá en Edit. Volvemos acá, arrancamos el proyecto. Y vamos a darle acá en Send Request. Ahí está. Si inspeccionamos el archivo, bueno, nuestra variable, tenemos toda la información. La fecha que, bueno, esto no estamos modificando, miren, lo que es el estatus solamente aprobado y en orden detalle estoy diciendo que para el 2 modifique la cantidad 4. Entonces con F10 vamos a seguir los pasos y todo está bien. Y acá ya vi un error, como pueden ver. No modifiqué el estado, sino va a tildar un error, así que permítame modificar rápidamente esto, punto estado. Lo demás sí ya está bien. Vamos a continuar. Regresamos acá al archivo. Enviamos la solicitud y esto ya sabemos, así que continuamos, abrimos conexión, ejecutamos y la respuesta acá está. ¿Existe un error? 0. No hubo ningún error. Continuamos. Regresamos al archivo HTTP y está todo ok. Vamos a hacer nuevamente select a estas dos tablas. Y miren el cambio. Aprobado. Número 4. Y listo. Entonces ya hemos terminado lo que es la parte de editar. Vamos a continuar con listar porque esta información tenemos que visualizar. Así que para ello vamos a también a partir desde SQL de aquí. Tengamos presente que ahora son información de dos tablas. Uno es un registro y el otro son muchos registros. Pedidos, detalle pedido. Así que ¿cómo vamos a leer esta información? Pues lo vamos a hacer con XML. Así que primero voy a hacer match entre estas dos tablas. Miren, a esta primera tabla pues
Le voy a poner el alias de simplemente de O y voy a decir que tenga match con el pedido detalle. Y a continuación simplemente voy a decir donde order ID tiene que ser igual a od.orderID. De esta manera hacemos ese match y únicamente vamos a especificar las columnas que necesitamos. Por ejemplo, si yo selecciono, ahí está, ¿no? Se repite doble, pero el producto es distinto. Entonces, yo solo quiero especificar algunas columnas, no todas. De la primera tabla voy a seleccionar solamente el ID. También necesito el nombre del cliente, la fecha y el estado. A ver, estado. Y de la siguiente tabla, que es del pedido, solo necesito el detalle ID. Necesito el nombre del producto. Ya no necesito el order ID porque ya está en la primera. Y necesito la cantidad. Simplemente esto, entonces mi select se reduce a esto. Una columna menos. Ahora, pero todo esto necesitamos devolver en manera XML para que sea más sencillo la consulta. Ahora, un formato XML es sencillo, la verdad. Simplemente hacemos un select y le decimos que se comporte para XML y que sea trabajado bajo el nodo de order. Acá en XML es por nodos, ya no es columnas, y que va a partir desde la raíz del nodo orders, o sea en plural, son muchas órdenes, y que respete ese tipo. Yo voy a seleccionar esto y miren, acá está, nodo orden, y esta es mi primera orden, su ID, nombre, fecha y el estado. Pero acá me falta lo que es su detalle de esta orden. Así que vamos a simplemente mover todo esto y lo voy a poner acá. Entonces, para obtener el detalle vamos a separar esto. Esto es detalle, miren. Y voy a poner así, entre paréntesis, que todo esto se ha convertido como detalles. Pero también a esto necesito decirle select y que esto de acá ya no va a ser un match, ¿saben? Simplemente vamos a mover from esto de aquí hacia adentro. Ya no va a estar afuera. Esto de aquí es, claro, esto va a ser simplemente un where, ya no es un joint, donde este O sea de acá afuera y este OD es el alias de adentro. Disculpen, eso no debe borrar. Sí, no debí borrar eso. Y vamos a copiar for XML todo esto. Y lo vamos a poner justo acá. Y que respete, bueno, sí, que respete el tipo. Entonces todo esto sería así. Tenemos una orden. Tenemos acá la información de la orden. Y tenemos su detalle. Y este de acá es el primero y este de acá es el segundo. Solo que este order vamos a cambiar que sea, acá estoy repitiendo esto, va a ser simplemente detail y vamos a poner esto en mayúscula. Y todo esto quedaría así, de esta manera. Vamos a ver. Voy a quitar todo esto y ahí está.
detalles, primer detalle, segundo detalle. 1, laptop gamer, 2, mouse gamer y cantidades y así. Entonces esto va a ser mucho más sencillo leer que hacerlo por una tabla. Como teníamos antes, solamente estamos invirtiendo el orden con XML de esta manera, como pudieron ver. Así que todo esto lo vamos a llamar en un procedimiento que se llama get o devolver pedidos. Y vamos a decir que sea así. Simplemente así. Ejecutamos esto. Y si nosotros hacemos un llamado individualmente, pues sería de esta manera. Y ya está. Quizás sea un poco complejo, pero a medida que ya lo van resolviendo o creando, van a entender un poco más. Así que es cuestión de práctica. Así que esto de aquí, los otros, vamos a tener que llamarlo en nuestra aplicación, nuestra API. Para ello no vamos a crear un DTO. Pueden hacerlo sí, pero no vamos a hacer. Vamos a crear nuestra misma entidad. Bueno, vamos a utilizar nuestras mismas entidades. Vamos a ir acá en Order Manager y vamos a continuar con lo que es este método para devolver toda la información. Quito este punto y voy a minimizar estos de editar y también para poder crear. Vamos a crear un método que sea para devolver toda nuestra lista de órdenes o pedidos. Devolver todos. Y vamos a crear acá una variable pedidos que sea para devolver una lista de pedidos. Vamos a copiar estas instrucciones, pues después de todo es similar. El nombre del procedimiento es obtener órdenes o pedidos. Es un procedimiento almacenado y vamos a abrir la consulta, pero vamos a leer de manera diferente la respuesta, ya que es un archivo o una estructura XML. Así que vamos a poner cmd execute scalar. Lo que hace es devolver lo que está, bueno, leer lo que se está devolviendo, o sea, toda esta estructura. Lo leemos de esta manera. Y vamos a decir que esto sea un string, porque es una cadena de texto, bueno, después de todo. Y primero vamos a validar si es que esta cadena que estamos recibiendo es nulo o vacío. ¿Sí? Si es que no es vacío, voy a negar al inicio. Vamos a proceder con la lectura, porque de esa manera sí se puede leer. Vamos a crear un archivo o un tipo xdocument. Hacemos referencia a system.xml-linQ. XML doc, el nombre de nuestra variable, xdocument, y vamos a parsear nuestro resultado. Si lo estamos convirtiendo en un documento para poder leerlo. Y vamos a decirle a nuestras variables que habíamos creado aquí arriba que ella pueda poblarse con la información. Vamos a utilizar linQ como es algo similar a una instrucción query. Vamos a decir que necesitamos leer cada elemento que se encuentra en nuestro documento y vamos a respetar el root, la raíz de los elementos que se encuentren dentro del nodo de order. Así que sería esto de acá. Estos vamos a leer. Como tenemos solo uno, pues acá existe uno, pero va a haber muchos nodos order.
dentro de orders, así que necesitamos trabajar desde ahí. Estoy leyendo todos los nodos order que se encuentren y necesitamos seleccionar creando un nuevo, bueno, acá me estoy equivocando, es acá abajo, select una nueva clase de este tipo y vamos a empezar a poblar la información. Order element punto, vamos a tener que leer, y acá solamente es element, necesito leer este de aquí y lo pego de esta manera. Esto es un entero, así que necesito convertirlo de esta manera. Simplemente vamos a copiar algunos cuantos. El otro es customer name. El siguiente es order date. Y tenemos status. Entonces vamos a copiar cada uno de estos. Importante que sea el mismo nombre para de esta manera simplemente tenerlo más sencillo. Esto es un string. Esto es una fecha, así que esto va a ser distinto. Day only punto from dayType y necesito castear, bueno, acá dentro lo teníamos, esto en vez de ser entero va a ser un daytime. Y lo amarramos de esta manera. Y esto es un string simplemente. Y ya está. Ahora para los detalles que está dentro de details y cada uno se llama detail. Vamos a llamar a esta propiedad. Vamos a crear una nueva lista, pero primero utilizamos detail element. Esto es creado, ustedes pueden poner cualquier nombre, no necesariamente así. El contenedor que es order element, donde estamos leyendo anteriormente, y yo quiero que lea solamente desde el nodo details en plural y que solamente lea todos los elementos que sean detail. Porque está así. Solo existe un details y existen muchos detail. Detalles, detalle. Así que acá simplemente vamos a decir, así como hicimos arriba, select nueva orden detalle y vamos a copiar todo esto. Acá es order detail ID. Como tiene el mismo nombre, entonces no va a haber problema. Está, y voy a duplicar unos más. Product name, este es un string. También, por eso es importante que tenga el mismo nombre. Y la cantidad que va a ser un entero. Y todo esto es una lista. Entonces, esto es toda la estructura para poder leer nuestro archivo. Así que tengamos eso ahí presente. Así que esto ya sería todo. Y voy a ver si es que estoy cometiendo ahí un error. Pero bueno, si hay algo que está mal, simplemente lo corregimos. Esa es la condicional. Y vamos a devolver todas las órdenes. Bien, entonces vamos a ir a order controller y vamos a crear un método. Voy a copiar todo esto ya que la estructura al inicio es similar. Acá vamos a poner devolver todos. Este es un get.
Esta oportunidad no recibimos nada, sino que directamente vamos a llamar a getAll. Punto y coma y listo. Entonces el resultado de esto pues va a ser en realidad una lista. Así que vamos a poner acá, es una lista de order. Ya no tenemos error. Vamos a ejecutar el proyecto. Y bueno, me dice que hay un error, vamos a ver. Me faltó cerrar acá y esto es... A ver, vamos a darle un poco más de detalle acá. Esto está cerrado. El nodo, lo que cierra. Y bueno, sí. Esto también es una lista, así que me estoy olvidando de esto. Bien, vamos a ejecutar el proyecto. Ya no debería tener un error acá en código. Vamos a ir acá en vistas para poder agregar nuestro siguiente endpoint, que es este. Bueno, no lo cambié incluso. Regresamos al controlador. Este es un get. Ahora sí ejecutamos. Vistas. Otras ventanas. Y acá está este get. Clic derecho, generar request. Y quiero ver dónde se ha generado. Acá está. Enviamos la consulta. Y me dice que no puede ser vacío para el elemento que está acá. Orden detalle, product name. Quiero ver si es que la cantidad, product name, orden detalle, ID. Déjenme ver. No sé si tengo todavía la... Bueno, vamos a poner un punto de depuración acá. Y voy a darle otra vez un request. Aquí. Quiero leer lo que es el resultado. Quiero ver esto. Tenemos toda la información como pueden ver acá, pero estamos leyendo en alguna parte incorrectamente. Es un entero, es un string. Entero, string, fecha, status. Estamos leyendo acá. Me parece que en esta parte vamos a tener que poner F11. En la parte de arriba está todo ok. Y acá es lo que hay un conflicto. Order detail ID es un entero. No sé si el nombre puesto correctamente. Product name. Y la cantidad. Voy a dar F11 otra vez. Me dice no puede ser nulo para el elemento. Bueno, voy a detener y voy a revisarlo ahora con mayor paciencia. Y ya vi el conflicto. Estoy leyendo
del padre y no del hijo, así que eso está mal. Voy a quitar el punto de depuración y ahora sí. Enviamos la solicitud y ya tenemos la respuesta, como pueden ver. Ahora, yo he creado solamente uno y me devuelve una información. Vamos a crear otro con el create de acá. Y este va a ser John Smith. La fecha de hoy día es 14. Y este solo va a ser un solo producto que va a ser laptop de 3 unidades. Vamos a enviar la solicitud. Me dice que se ha generado el 2. Vamos a listar esto. Y acá tenemos el número 1. Y acá tenemos el número 2. Que es John Smith. La fecha hoy día está pendiente. El anterior está aprobado. Y bien, entonces esto ya sería todo por el getAll. Y por último solo quedaríamos con eliminar, que es ya algo muy sencillo. Vamos a ir acá a SQL Server y vamos a crear ese procedimiento. Para ello voy a copiar la estructura de getAlls o de obtener órdenes. Vamos a borrar todo esto y necesitamos eliminar primero de nuestra tabla de pedido detalle, donde order ID va a tener que ser recibido acá como un parámetro de esta manera. Copiamos esto, pegamos acá, voy a copiar este delete y ahora va a ser en la tabla de pedido. Recordamos que son dos tablas. Ahora voy a copiar también parámetro de salida para saber si es que ha sido eliminado o no. Ha sido eliminado. Y voy a decir lo siguiente. Acá vamos a poner una condicional. Si es que el número de filas es mayor a 0, entonces quiere decir que es eliminado. Si no, es 0 como resultado de que no se ha eliminado ninguna. Así que cambiamos el nombre sp delete order o pedido y vamos a crear este procedimiento de detalle y de la cabecera. Está bien. Y listo, entonces para ello simplemente vamos a ir acá en nuestro código Order Manager y vamos a copiar de editar, ya que ahí tenemos todo lo necesario. Quiero ver dónde termina esto. Termina justo acá. Lo pegamos y vamos a poner acá delete. ¿Qué vamos a recibir? Ya no una orden, sino el parámetro order ID. No necesitamos tablas. Necesitamos nombre del procedimiento. De esta manera. Es un procedimiento y solo necesitamos parámetro de entrada y salida. Esto está bien, solo que no es ya de order y acá se llama delete. De esta manera es un entero, los dos son dirección salida. Y solo para no cometer conflictos voy a copiar, voy a pegar y voy a pegar. Y listo, esto es para eliminar. Vamos a ir al controlador, copiamos todo esto, cambiamos esto a delete. La ruta se va a llamar delete y acá vamos a recibir el ID de nuestro pedido y acá vamos a poner lo que es el parámetro ID. Tiene que ser igual. Ahora esto de acá
Va a ser un action result de esta manera. Vamos a cambiar acá que sea delete, pero esto no es retornar, sino devolverlo en una variable. Y vamos a hacer una validación como esta de acá. Acá me faltó pasarle el parámetro. Validamos la variable de que si es igual a 1, entonces eliminó correctamente. Caso contrario, error. Y bueno, entonces vamos a ejecutar esto. Delete. Sí, está bien. Vamos a ejecutar el proyecto. Vamos a ir en View, otras ventanas, puntos de salida. Tenemos acá el delete, clic derecho, generar request. Y vamos a pasarle un ID. Vamos a eliminar el de John Smith, ¿sí? Vamos a eliminar, que es el número 2. Recordemos que actualmente tenemos 2 en nuestra tabla. Si hago un select, 1 y 2. Así que este de acá se debe eliminar y junto con este de acá. Vamos a presionar en request. Me dice success, que sí se ha eliminado. Seleccionamos nuevamente estas dos tablas y ya está. Ya no existe John Smith ni su detalle de pedido. Así que vamos a crear uno nuevo. Vamos a poner acá, ya no va a ser John. Vamos a poner acá José Smith, una de 2. Voy a duplicar esto y voy a poner un teclado de esta manera, cantidad 2 también. Vamos a crear, porque eso es para crear, y me dice, claro, acá no puse una coma, son 2 objetos. Ya está, se generó el 3, select a las tablas y ya está, José Smith con sus 2 pedidos. Y a este vamos a ponerle aprobado ahora. Producto que quede tal y como está. Bueno, le voy a poner aprobado. Bueno, cantidad sí, pero vamos a cambiar al primero. Que sea solo una laptop. Disculpen, este es el número 4. 4. Acá es 4. Y acá que sea 1. Aprobado. Y vamos a darle acá, success. Ejecutamos y ya está. Y bueno, acá me confundí porque le pasé el ID incorrecto, como pueden ver. Acá era el 3. Nuevamente, ahí está, 1 y aprobado. Anteriormente le puse al 1. Por eso modificó acá arriba a 1. Y bueno, ahí está. Ya no es 2, ahora es 1. Muy bien, entonces ustedes de esta manera pueden hacer los cambios. Hay muchas cosas, incluso puedes eliminar un pedido, pero eso ya lo dejo como manera de práctica de ustedes. El código, todo esto lo voy a dejar en un repositorio de GitHub para que puedan examinarlo junto con toda esta query. Así que si te ha gustado el ejemplo, por favor dale like, deja tu comentario y nos vemos en un próximo video.